Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí, trayendo para ustedes, trayendo para todos ustedes, mis hermanos que están en otras latitudes, a mis hermanos javaitas, de aquí de la localidad de Ciudad Victoria, y de los distintos lugares del país, traerles aquí la palabra que el Eterno hoy ha preparado para nosotros. Es un gusto y es un placer, de veras, poder traerles esta sabiduría que viene del trono de gloria. Y es con el propósito de que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros nos movamos con certidumbre en nuestro ser como creyentes, en nuestra identidad como hijos del Eterno y en nuestra identidad también como nazarenos, es decir, como seguidores, como discípulos, como verdaderos discípulos de Yeshua, nuestro amado Maestro, nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor. Y bueno, pues hoy seguimos con el tema de la oración de poder. Hoy cerramos el tema. Esta es una segunda parte del tema de la oración de poder en el tema que corresponde, un subtema de él, que corresponde a que esto tiene que ver con el poder de Yeshua, el poder del Eterno. Y bueno, pues, ¿cuántas cosas ocurren en las congregaciones en relación con el poder? Hay ejercicios de ese poder que en ocasiones se pone en duda que realmente sea el poder del Espíritu de Elohim. Hay tantas manifestaciones que no encajan con lo que dice la Escritura, y lo que llegan a veces es a confundir, ¿sí? Y a darle un perfil peculiar a no pocas congregaciones, en donde pues la seriedad parece escapar de esos lugares, ¿sí? Y bueno, en Nava Ministerios estamos ocupados, nos preocupamos, o sea, de antemano nos ocupamos, nos preparamos, ¿sí? De acuerdo a la instrucción que ha dado el Eterno, le damos forma a lo que Él pretende que traigamos, vaya, lo que Él quiere que traigamos, y está sujeto a su autorización. Incluso al momento mismo de estar aquí al frente del micrófono, frente a la cámara que está transmitiendo, el Eterno toma el control y se hacen las cosas como Él quiere que se hagan. Y bueno, en estos momentos en los que el poder es necesario, pero no en aquellos que se dicen ungidos y que, pues con ello tratan de tener una posición de privilegio, ¿sí? Es una posición de dominio sobre los demás hermanos, cuando la Escritura dice que todos somos investidos de poder, todos somos investidos de autoridad, que todos tenemos una unción, entendiendo la unción no como poder, como tiende a usarse, sino con una tarea a desarrollar aquí en esta dimensión material, en el reino del Eterno. Todos tenemos un llamado, todos tenemos
un propósito, y todos tenemos también un ministerio asignado a nuestra estancia aquí en este mundo material. Mientras transitamos por ese camino angosto que Yeshua vino a revelarnos y llegar a través de Yeshua precisamente al eterno, a la vida eterna, ¿sí? A sentarnos en la mesa, en las bodas del Cordero, a comer sobre ella como hijos del Eterno y no comer migajas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dispongámonos para recibir estas enseñanzas, no sin antes invitarles a que se hagan de su cuaderno, de su lápiz, se hagan de su bebida preferida para que sorbo a sorbo, conforme transcurre esto que traigo para ustedes, déjenme le pongo el término de enseñanza, que pretende ser más bien mostrar lo que el Eterno quiere que ustedes tengan como convicción, tengan como instrucción, tengan como conocimiento, y todo ello permita que el entendimiento llegue a nosotros, y por supuesto el destino principal que tiene todo lo que el Eterno envía es para poner en acto, ¿sí? No es para que se quede en nuestra mente. Una convicción, si bien está en nuestro corazón, ¿sí? Un conocimiento, si bien está en nuestra mente, pero constituido en convicción en nuestro corazón, lo que sigue es al movimiento, a la acción, al acto, al hecho, a operar con eso que el Eterno nos envía. Así es la Torá también, ¿sí? Y digo también porque estamos hablando del Evangelio, y el Evangelio también es Torá, ¿sí? Entonces la Torá, esencialmente, la fuente de todo esto que traemos ante ustedes, de hecho es la fuente, ¿sí? Es el plano arquitectónico con el cual fue construida, fue creada, valga la redundancia, la creación. Es la que se significa también como el marco legal, el marco ético, el marco moral, que a nosotros los hijos del Eterno, los siervos de Él, los discípulos verdaderos de Yeshua, nos corresponde seguir puntualmente, porque eso nos hace garantes de bendición, pero también por la fe en nuestro Mashiach, meritorios de vida eterna. Así lo dice Él, así lo dice Yeshua. Todo lo que dejes por seguirme a mí el Evangelio, recibirás 100 veces más aquí, en este mundo. Vivirás bien y te irá bien, como lo dice nuestro amado Padre. Además, la vida eterna en el mundo venidero. Entonces, todo aquello que a ustedes les cause cosquilla, comezón, les inquiete, mis hermanos, anótenlo en su cuaderno, ¿sí? Y háganoslo saber. Escríbalo en el muro mientras está la publicación, escríbalo posteriormente en el muro, escríbalo también en el canal de YouTube cuando se publique este vídeo, ¿sí? Háganoslo llegar también a través de nuestro correo electrónico, javaministerios@gmail.com, o bien Ministerio de la Fe del Creyente, todo seguido, todo con minúsculas, con puntos intermedios, @gmail.com, ¿sí? Ahí pueden hacernos llegar todas sus inquietudes. Y bueno, también les invito a que se conecten a las distintas recursos, oferta que hace Ministerios, para que cada uno de nosotros, de ustedes, nos formemos como guerreros espirituales, para que nos fortalezcamos como discípulos de Yeshua, y para que nuestra identidad como hijos del Eterno se consolide, se fortalezca, crezca. Y eso quiere decir que entonces estamos rompiendo con el exilio que por causa de nuestra transgresión nosotros mismos nos metimos en él, y estamos entonces acercándonos poco a poco a nuestro Padre Eterno, ¿sí? También les invito a que reciban esto que van a escuchar de mis labios, ¿sí? Yo solamente soy un canal, ¿sí? Recíbanlo,
y después suspendan su razonamiento, ¿sí? Que el espíritu de Grecia no les gane por ahí, ¿sí? Suspéndanlo y ya posteriormente ustedes con más calma, con más tranquilidad, estudienlo. De hecho es necesario escudriñar, ¿sí? Yeshua nos pide que escudriñemos las escrituras para que veamos que Él está ahí, ¿sí? De que Él es quien dice ser, ¿sí? Entonces, también te invito a que no solo en este programa tú abreves en tu conocimiento, también en Shabbat, lo que el mundo conoce como sábado, ¿sí? En Shabbat tú puedes escuchar, puedes ver la transmisión del mensaje central de Abba Ministerios, ¿sí? El séptimo día, el día en que reposó nuestro Padre Eterno, nuestro Creador, nosotros nos dedicamos a alimentarnos de su palabra, a escuchar de su palabra. Bueno, tú puedes escucharlo. No importa en la latitud que tú te encuentres. Entra a Facebook a eso de las 12, 12:30 aproximadamente. Entrará al aire la transmisión, ¿sí? Si no es que antes, porque también ha estado abriéndose desde antes, desde el mismo inicio de la oración de apertura, ¿sí? Y bueno, también te invito a que te conectes los lunes por la tarde a las 19 horas para que tú escuches, recibas una enseñanza de Torah que cada lunes nuestro Roé, nuestro pastor, lo transmite a través de Facebook. Son preciosas instrucciones, ¿sí? El día de ayer, una hermosa, hermosa instrucción, una hermosa enseñanza respecto de cómo se blasfema, ¿sí? En contra del nombre de Yahweh, nuestro Padre Eterno, de nuestro Elohim. Sí, y así como es, hay varias, lo puedes, es más, te invito a que vayas al canal de Java Ministerios, ahí encontrarás las enseñanzas también de los lunes, ¿sí? Los martes, bueno, ya tienes este programa y también en el canal de Java Ministerios, en el canal de YouTube, ahí lo podrás encontrar, ¿sí? Está el programa de nuestro hermano Guadalupe Estrada, que lo puedes tú escuchar los jueves, ¿sí? Retornando a la verdad. Mujeres en Elevación también, un jueves cada 15 días está transmitiéndose, también lo puedes escuchar. En fin, aparte de que hay una cantidad importante de distintos recursos que tú puedes utilizar para que tu fe se vuelva fuerte. Y te digo, o sea, cuando hablo de fe, realmente estoy hablando de aquello que tenía Yeshua en su corazón, aquello que tenía la figura de Jesús, la figura griega, sí, pero que realmente era Yeshua HaMashiach. Y es en la escritura Yeshua HaMashiach, sí, un judío que vino a este mundo a ofertar la reconciliación con el Eterno, sí, que vino a ofertar la salvación y también la vida eterna para aquel que se atreve, solamente para aquel que se atreve a aceptar esa oferta y las implicaciones que trae con ello. Bendito el Eterno que están ustedes aquí también, han aceptado esa oferta, ¿sí? El trabajo inicia cuando decimos sí quiero, y es cuando aceptamos a Yeshua para que gobierne nuestras vidas. No, ahí no nos volvemos la nueva criatura. La nueva criatura es una transición que inicia con ese sí quiero, con ese aquí estoy, con ese te acepto, y que va a seguir durante toda la vida, hasta en tanto el Eterno no nos llame a su presencia, ¿sí? Y bueno, les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Abba Ministerios, una congregación judío-mesiánica y nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México.
Y bueno, un saludo a todos mis hermanos que ahorita aquí estoy viendo, a mi hermano Román. Un saludo, mi hermano, nos vemos un ratito en el ensayo de alabanza. Mi esposa, mi amada esposa, un saludo, mi amor. Claudia Reyes, Marta Mayela, Cristi, un saludo, qué gusto verte. Mi hermano Felipe, qué gusto, mi hermano. Gladys, mi hermanita Gladys, un saludo hasta Colombia. Héctor, mi hermano, un saludo a su ninfa, mi hermanita, un saludo. Graciela González, mi hermanita Piti, mi hermanita Rosy Lugo hasta Soto la Marina, un saludo, un caluroso saludo. Gente bonita, gente fuerte, gente guerrera que está conectada aquí. Y bueno, un saludo a todos los hermanos de todas las latitudes que son ahora miembros de Java Ministerios. Porque déjame te digo también, tú si estás por primera vez escuchando esta transmisión, tú puedes ser aún a la distancia miembro de Java Ministerios. Tú puedes también formarte, ¿sí? Como un guerrero espiritual. Recuerda que a eso estamos llamados. El Rav Shaulo nos abre la teoría sobre ello. Pero antes que el Rav Shaulo, Yeshua nos mostró el ejercicio de la guerra espiritual, ¿sí? De hecho, en su ministerio, él vino a ejercer guerra espiritual, ¿sí? Ahí lo puedes ver en Lucas 4:18, ahí está, ¿sí? Cuando viene, que dice que viene a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Viene a liberar a los oprimidos, eso implica guerra espiritual, ¿sí? Entonces, y lo demostró, ahí está. Él puso la práctica y el Rav Shaulo abrió la teoría para hacernos ver cómo es esto de la guerra espiritual, ¿sí? Y nos habla precisamente de cómo hay una jerarquía de entre las entidades espirituales de maldad en la que a la cabeza está precisamente el acusador, el Satán, ¿sí? Y en la base, las huestes de maldad, ¿sí? Y bueno, mis hermanos, para entrar ya en el tema, estamos en esta oración de poder, en este tema de la oración de poder, es el tema número 12. Y bueno, estábamos viendo de que es la última parte del Padre Nuestro, de hecho, donde se ubica esta oración de poder. Y Yeshua lo dice, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y veíamos precisamente en el programa antepasado que se trata de su reino, ¿sí? Y Yeshua nos lo hace ver claramente, nos lo hace ver al principio cuando Él nos dice, oren de esta manera, y nos dice, pidan el reino, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Pero antes dice, antes reconozcan a quien les están pidiendo, y le están pidiendo primeramente a su Padre eterno, ¿sí? Y reconocer el lugar donde se halla, reconocer su magnificencia, ¿sí? Y luego entonces sí viene ya el pedir, y lo primero que pedimos es que venga su reino a nuestras vidas y que se haga su voluntad en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que queremos estar en el reino del Eterno, y en ese reino se hace la voluntad de Yahweh nuestro Padre Eterno. Y en ese reino gobierna un rey, ese rey que se llama Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y ese reino se asienta en nuestro corazón también. Ahí se asienta el gobierno de Yeshua, ¿sí? Por eso es que es necesario decirle, te acepto en mi corazón, gobierna, porque eso quiere decirle, gobierna mi vida, ¿sí? Y bueno, el segundo punto, ¿sí? Es que al final Él nos vuelve a recalcar con esto, nos recalca, porque tuyo es el reino, pedimos el reino y reconocemos, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? El poder, ¿sí? Entonces, es con su poder con el que podemos nosotros enfrentar los retos que implica el que nosotros estemos viviendo en esta dimensión material. Implica que ejerzamos ese poder. Yeshua nos dio poder. Dio poder a sus discípulos y nosotros como discípulos también lo recibimos. En Lucas 10:19
les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente quiere decir que nos inviste de poder y nos dio autoridad. En Mateo 10:1 se lo dijo a sus discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Y en Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y enfermedades. Entonces, mis hermanos, ¿sí? Estamos investidos de poder al ser discípulos de Mashiach. Pero también hay otro poder que viene a nosotros como fue a los discípulos en Pentecostés, ¿sí? El Espíritu de Elohim también nos inviste de poder, ¿sí? Y fue precisamente hasta que no recibieron, ¿sí?, este espíritu, el espíritu de Elohim, ¿sí?, que los discípulos de Mashiach cobraron valentía, tuvieron valor, rompieron con sus temores, con sus miedos. Antes de eso había temor, había miedo, ¿sí? Lo estuvimos viendo en el programa pasado, ¿sí? Cómo, vaya, lo seguían, pero lo seguían con temor, sobre todo cuando iba a ya ocurrir el que iba a ser entregado, Yeshua, ¿sí? Y aún después, cuando estaban reunidos los discípulos y estaban ahí, pero con miedo a los judíos, porque eran perseguidos por los judíos, entre ellos el Rab Shaulo, ¿sí? Pero viene el espíritu de Elohim, ¿sí? Y lo dice, nada más para recordarte, en Hechos 4:31, dice, cuando hubieren orado, y ojo con esto, es de suma importancia que tú tengas en cuenta esta parte que te estoy diciendo, ¿sí? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjate lo que produce la oración. Y todos fueron llenos del espíritu de Elohim y hablaban con denuedo la palabra de Elohim. Antes de esto no lo hacían, no abrían su boca por temor a que fueran identificados como seguidores de Mashiach, ¿sí? Y el hablar con denuedo implicaba que comenzaron a hablar con franqueza. Lo hicieron públicamente, lo hicieron con claridad, lo hicieron con confianza, con firmeza, con entereza, con valentía, con coraje, con fuerza. Eso fue lo que provocó el que llegara, el que fueran llenos del Espíritu de Elohim, ¿sí? Y también te advertía, y esto es parte de lo que te decía, que hay situaciones curiosas dentro de las congregaciones, ¿sí? En ninguna parte de la Escritura se dice que se caían, que vomitaban, que temblaban en el suelo, etcétera, 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 cuando son llenos del Espíritu de Elohim. Es una práctica que fue impuesta posteriormente. Si tú vas al canal de Ama Ministerios, al canal de YouTube, ahí encontrarás tú realmente de quién se trata y verás que no es el espíritu de Elohim, ¿sí? No es el espíritu de Elohim, es otro espíritu, ¿sí? Pero ve, escucha, son 3 programas sobre ese tema y te abrirán el entendimiento acerca de ello. Y todo soportado en la Escritura, ¿sí? Entonces, esto es importante también que tú lo entiendas. No tienes por qué caerte, ¿sí? Porque hay veces que en las congregaciones, y se ha comentado por algunos de los hermanos, que se caen porque, pues para no hacer quedar mal al hermano que los llevó ahí, para no hacer quedar mal al pastor o al líder de ministerio, en fin, vaya, sí. Pero eso tiene una explicación psicológica. Te digo, ve y abreva en estos vídeos que te estoy mencionando. También el Espíritu de Elohim viene solo una vez sobre nosotros. Y al ser puesto en nosotros, Él es el que cambia nuestra naturaleza humana.
Porque una de las funciones que tiene, una de las tareas que tiene es el redarguir, es el confrontarnos, es el cuestionarnos, es el decirnos, como dijo Yahweh a Caín, el pecado está delante de ti, ten cuidado. Eso es lo que hace también el Espíritu de Elohim, ¿sí? Ya es decisión nuestra, caer o no en la comisión del pecado, ¿sí? Entonces, Él es el que cambia nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y es el que nos empodera precisamente, ¿sí? Precisamente por ese espíritu de Él, ¿sí? Y bueno, un ejemplo de poder es la oración de liberación. El poder para reprender espíritus inmundos, ¿sí? Y es el espíritu de Elohim el que habla a través de nosotros, ¿sí? Ahora, el espíritu de Elohim tiene otra perspectiva, mi hermano, también, otra manera de entenderlo, ¿sí? Cuando los discípulos dejaron su cobardía, cuando fueron llenos del espíritu, también llegaron a ellos una serie de dones, ¿sí? En los que el espíritu diversifica el poder y lo hace de manera distinta en cada uno de nosotros. Y esa es la manera en que Él se convierte en el vehículo a través del cual se cumple el plan del Eterno para nuestras vidas. ¿Sí? Fue así como comenzó a materializarse el plan que había para los discípulos de Mashiach. En ellos es en quien vemos el testimonio de cómo obra en nosotros el Espíritu de Elohim. Sin embargo, es necesario que nosotros oremos para que vengan a nosotros esos dones. Entonces, mi hermano, mi hermana, es el Espíritu de Elohim el que transforma, es el que te da consuelo, es el que te guía, es el que nos santifica, el que nos aconseja, el que nos redarguye. Y es una actuación de todos los días, ¿sí? Y es Él precisamente el Espíritu de Elohim quien nos sostiene durante toda la transición, ¿sí? En el que nosotros nos involucramos cuando iniciamos nuestro recorrido hacia el eterno a través de ese camino angosto, ¿sí? Esos dones espirituales ya estaban planeados para cada uno de nosotros y están apartados, están ahí. El Rab Shaulo lo dice, ¿sí? Que pidamos los dones del Espíritu para que sean activados. Y es precisamente, te reitero, en el ejercicio de tales dones que se verá el poder del Espíritu en cada uno de nosotros. Es necesario que oremos todos los días para que Elohim nos dé poder, nos dé los dones del Espíritu, ¿sí? Y además, todos esos dones, mi hermano, ¿sí? No es para hacer mercadería como ocurre, ¿sí? Como ocurre en no pocas congregaciones, vaya, ¿sí? A veces con esa famosa ofrenda de amor, ¿sí? Ya diste diezmos, diste ofrendas, y luego al final la ofrenda de amor, ¿sí? En fin. Entonces, todo esto es para que le sirvamos al Eterno. ¿Y sabes cuál es la tarea? Ya te decía que nosotros venimos para conocerle y servirle. Y todo ello es para que nosotros extendamos su reino aquí en la tierra. ¿Sí? Es así que nosotros, a través de ello, cumplimos con lo que te he dicho, llamado, propósito y ministerio. Tenemos también la encomienda de ir a predicar el evangelio del reino, ir a hablar del arrepentimiento, ir a hacer discípulos y también bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Elohim. Sin embargo, mi hermano,
te voy a poner un ejemplo de por qué es determinante la oración, ¿sí? En Hechos 4, 29, 31 dice, y ahora, fíjate la oración, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu de Elohim y alaban con denuedo la palabra. Te leí esta última parte hace un momento y mira por qué fue lo que ocurrió, ¿sí? ¿En qué consistió la oración que provocó que en donde estaban congregados hubiera temblado y que provocó que viniera el Espíritu de Elohim a ellos, ¿sí? Y fíjate, hay algo importante aquí, mi hermano. Oración, oración, palabra clave, oración. Y mira, hago un paréntesis. Ya te he dicho que el Eterno me ha permitido ver y entender que hay tres componentes fundamentales en un creyente, ¿sí? Y lo último que me mostró fue metafóricamente cómo están en nosotros, ¿sí? El primer componente, la emuná, la fe plena, la fe de Yeshua. Ojo cómo te lo estoy diciendo, porque en el Nuevo Testamento se habla de la fe en Yeshua y la fe de Yeshua. Y yo te estoy hablando de la fe de Yeshua, ¿sí? Porque la fe en Yeshua es la que nosotros tenemos en Él, confiamos en Él, pero no es necesariamente la fe de Él, ¿sí? La emuná, la fe plena, es la barca en la cual tú navegas en las situaciones que te aquejan al vivir en esta dimensión material, ¿sí? Y esa embarcación es movida con el viento que sale de tu boca cuando haces tefilá. Y lo que le da un rumbo cierto hacia el eterno es teshuvah. Ahí tienes los tres componentes, ¿sí? Ahí tienes los tres componentes, emuná, tefilá y teshuvah, ¿sí? La barca, el viento que mueve las velas y el timón que nos lleva hacia el eterno, ¿sí? Teshuvah, ¿sí? La corrección necesaria de nuestras metidas de pata en el pasado y en el presente para romper con ese exilio del cual yo te hablaba hace un momento, ¿sí? Regreso, oración. Fíjate cómo los discípulos oraron. Ellos no se arrancaron diciendo, yo decreto, yo declaro, yo arrebato. No, 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 no. Porque Yeshua dejó muy claramente la instrucción. Él dijo, pidan en mi nombre, no dudando en su corazón, en nuestro corazón, creyendo que se recibirá y de acuerdo a la voluntad de mi Padre, de Elohim. Y ¿sabes qué? Esa es la manera como se ejerce el poder. El secreto lo está dando claramente Mashiach, ¿sí? Y Yeshua precisamente les advirtió de la necesidad de su partida para que viniera otro consolador. Era necesario que se fuera para que viniera el otro consolador. Ahí te lo dice en Juan 14, 16, ¿sí? Entonces, mi hermano, es necesario que te hagas tú consciente de todo esto, ¿sí? Es necesario que te des cuenta de que el Espíritu de Elohim te habla. Cuando hacemos algo malo, viene Él a redarguir y te dice, ¿la regaste? O bien, hay algo dentro de nosotros que nos dice, no sigas, porque no está bien, te está advirtiendo e insiste, pero si a pesar de ellos, de esas advertencias se va a la comisión de lo malo, del pecado, entonces, ¿sabes qué es lo que ocurre? Se abre una puerta.
Y eso entonces, en términos de la justicia del Eterno, le da el derecho al Satán de ir al trono de gloria a acusarte y pedir el derecho legal sobre ti o sobre cualquiera de nosotros que abramos una puerta. Y entonces es cuando va a quitarte. Va a quitarte tu paz, va a quitarte tu sanidad, tus finanzas, la armonía de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya te lo decía, Él está interesado no solamente en ti, Él está interesado para que tu linaje también simplemente se pierda. ¿Sí? Entonces, tú tienes que ser consciente de todo esto, ¿sí? Ay, y el espíritu de Elohim, él puede estar en ti en cualquier momento, puede llegar a ti en cualquier momento. A mí me ha pasado manejando. Me he tenido que parar, hacer a un lado, porque la presencia de Él así lo demanda, ¿sí? En el lugar que menos imaginas, ahí mero te va a hablar el Espíritu de Elohim. Y es una voz que se escucha, pero quien está contigo no lo escucha, ¿sí? Es una voz, bueno, en lo personal yo lo he escuchado en este oído, ¿sí? Es donde más he escuchado, ¿sí? Y lo hace en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, donde menos lo esperas. Simplemente, hoy por la mañana, te lo pongo como testimonio, hacía mi caminata matutina y había tenido una noche bastante inquieta. Me había cenado una hamburguesa y bueno, ya habíamos preguntado si tenía puerco la hamburguesa y ya nos habían dicho que no. Sin embargo, hoy por la mañana me dice el espíritu de Elohim que tenía puerco. Casi para llegar yo a mi casa, ya en la parte final del recorrido. Nada más, así, de repente viene y me dice, tenía puerco. ¿Sí? Esa es la manera en que lo hace. Caminando yo, sí, venía dialogando con el Eterno en mi caminata, ¿sí? Venía platicando con Él. Venía haciendo Hitbodedut, la oración, ¿qué te diría? Informal, de cuates, diálogo, por llamarlo de esta manera, como cuando tú te sientas en una mesa en el restaurante a conversar como un buen amigo, ¿sí? Diciéndole qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué es lo que quieres, preguntándole, no sé, ¿sí? Él te va a llevar por donde Él quiera que dialogues con Él, ¿sí? Bueno, esa es la manera. Esa es la manera en que el Espíritu de Elohim con nosotros trabaja, ¿sí? Y solamente es posible cuando tú aceptas la oferta de salvación de Yeshua, ¿sí? Entonces, el Espíritu, ¿sí? También dice la Escritura que está en nosotros. Toma lugar en tu vida desde el momento en que tú recibes el Espíritu de Elohim. Y la misma Escritura dice que por imposición de manos, ¿sí? Por imposición de manos se recibe el Espíritu de Elohim, ¿sí? Y entonces, la mejor evidencia que tienes tú del Espíritu de Elohim es cuando Él te advierte de que estás por meter la pata. Esa vocecita te dice, aguas, y tú te detienes, ¿sí? Ahí es cuando el Espíritu está trabajando contigo, ¿sí? Y no es más que el Eterno que está usando a su portavoz y es el Espíritu que está cumpliendo la función múltiple que Yeshua había dicho para advertir que tenía que irse para que viniera ese otro consolador, ¿sí? ¿Cuál es en griego, ¿sí? El consolador se refiere a un intercesor, a un consolador y un auxiliador, ¿sí? Sin embargo, Yeshua habla de que iba también a ser un espíritu que nos llevaría a toda verdad y otras más, ¿sí? Y entonces es como vemos también, ¿sí? Que podemos ejercer el poder por el espíritu de Elohim
que obra en nosotros, ¿sí? Entonces, mis hermanos, entendamos que el Espíritu de Elohim nos da también esos dones para que edifiquemos a nuestra iglesia, edifiquemos a la iglesia de Mashiach, y de que haciendo uso de ellos cumplamos con el propósito que el Eterno ha dado a nuestra existencia. Nos ha dado poder, sí, pero ese poder se ejerce en el reino y en la voluntad del Eterno, sujeto a Yeshua, en plena obediencia. Se ejerce buscando el reino y la justicia del Eterno, ¿sí? Y si no, aguas. Aguas porque en Mateo 7, 21, 23, Yeshua nos dice algo muy, muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así está escrito en griego, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que está, la palabra que se utiliza ahí, la expresión griega que se utiliza ahí, quiere decir aquellos que obran, que hacen iniquidad, que violan la Torá, que viven sin ley, ¿sí? Viven en anomía, en ilegalidad, en una constante violación de la ley. Y fíjate, profetizando en el nombre de Yeshua, echando fuera demonios, ¿sí? Aún así, fíjate, esto es muy, muy delicado. Y hay otros ejemplos en ello, mi hermano. Por eso es necesario que tengamos cuidado con esto, ¿sí? Porque tenemos un poder importante que se ejerce solo con emuná. Solo es posible con emuná ejercerlo. En Hechos 19, 13 y 16 también hay otro ejemplo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Imagínate lo que estaban haciendo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Otro ejemplo, Marcos 9, 17, 17 al 19 y 29. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va cejando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fíjate, mi hermano, oración y ayuno. Incrédula, es decir, con emuná. Por eso te hablo de que el ejercicio del poder, sí, lo haces tú en y a través de la oración, sí, pero creyendo. Yeshua lo dijo muy claramente, ora, pide en mi nombre, sí, creyendo que lo recibiréis, no dudando en tu corazón, y de acuerdo a la voluntad del Eterno, y te será hecho, te será dado. Mira, hay un célebre pastor que usa el siguiente pasaje para animar a los congregantes y a quien lo escuche. Y lo que hace es hacer declaración positiva, ¿sí? Él dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, pero que en mi boca hay un milagro. ¿Sabes lo que está diciendo aquí, mi hermano? Esto se llama declaración positiva, ¿sí? Esto se llama declaración positiva, porque Yeshua no dijo esto. Yeshua dijo, oren, oren así, pidan, fue lo que dijo, ¿sí? Ahora,
el pasaje en el cual parece basarse este personaje está en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en manos de la lengua, y los que la aman cuidarán su fruto. Pero hay que entender qué es lo que está tratando de decirnos el Eterno en este pasaje. Y los que la aman comerán de sus productos, del producto de su lengua. Yeshua también lo habló, ¿sí? El que ama su lengua y la acostumbra a hablar palabras de Torah, lo que hace es recibir beneficio, bendición, recompensa, galardón, ¿sí? Esto es lo que está hablando aquí este pasaje, ¿sí? Por eso Mashiach dice, oren así. Mashiach no habla de decretar, no habla de declarar o arrebatar, ¿sí? Y miren que en realidad cuando uno se pone a escudriñar la escritura para tratar de, bueno, de encontrar algo de verdad en la forma de predicar de estos personajes, vaya así, y encontrar realmente si hay eh, expresiones de Mashiach que hablen de que él declaró, que él decretó, que él arrebató, no para nada, ¿sí? Solamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en los Evangelios de Yeshua, en los libros que hablan de él, los primeros libros, 4 libros que hablan de él, solamente hay 2 pasajes que hablan de declarar, ¿sí? Uno de ellos es cuando dice, les declaraba a sus discípulos, ¿sí?, lo que iba a ocurrir. Les declaraba los sucesos que vendrían más adelante. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la palabra ahí? Se tradujo como declarar, pero realmente la palabra que estaba ahí es confesar, ¿sí? Confesar. Y él no declaraba más que, no en los términos, vaya, no en los términos que se utilizan actualmente, ¿sí? Que no es más que, te digo, el uso de la declaración positiva, ¿sí? Eso está en Juan 13, 21, 22, ahí lo vas a encontrar. Es más, te lo leo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, ahí está la palabra martureo, y martureo tiene relación con testimonio y con confesar a punto de incluso morir. De ahí viene la palabra mártir, con ello tiene relación. Continuó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Sí? ¿Declaró? Sí, declaró. Pero en términos de lo que iba a padecer, de lo que iba a ocurrir con él, ¿sí? En términos de que iba a haber alguien que lo iba a traicionar y ello iba a derivar en todo lo que ya conocemos hasta llegar a su muerte y derramamiento de sangre, ¿sí? Ahí entonces necesitamos ver esto, ¿sí? También ahí el otro pasaje lo vas a encontrar en Lucas 8:47, que habla también de declaración, ¿sí? Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró, ahí no está la palabra martureo, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Sí? Ahí habla de que le decía, ¿sí?, lo que hizo, ¿sí? Son los 2 únicos lugares donde está el término declaración en español, pero en griego no es declarar, ¿sí? Solamente en este último pasaje es donde aplica el término declarar en términos de decir, ¿sí? Pero no en términos de profetizar, de declarar sanidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Como puedes ver entonces, no hay sustento bíblico para ello. Entonces el poder no se ejerce de esa manera, mi hermano, ¿sí? Ahora, arrebatar. Para el término arrebatar en español hay 5 veces que se utiliza. Y nada más te leo los pasajes para que tú veas y los investigues. Mateo 11:12, Mateo 13:19, Juan 10:12, Juan 10:28 y Juan 10:29. Esos son los únicos lugares donde hay la palabra arrebatar. Decretar no
hay referencia alguna. ¿Sí? Entonces, esto es importante que tú lo conozcas para que, mi hermano, redirecciones tu pensamiento, para que desconstruyas la doctrina que pudieras haber recibido en ese sentido, ¿sí? Y entonces reaprendas la doctrina que Mashiach nos ha enseñado, ¿sí? Te reitero, o sea, Mashiach fue contundente. En Mateo 21:22 dice, y todo, ojo, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. En Marcos 11:24 dice, por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, ¿cómo? Orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. En 1 de Juan 5, 14, 15, fíjate, hay otra condición importante. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Mashiach nos enseña la dependencia nuestra hacia nuestro Padre eterno, hacia su Padre, y el poder de su nombre ejercido en la oración. El atrevimiento de que nuestra boca puede obrar milagros, inevitablemente, nos lleva a ver lo que dice la Escritura en la siguiente parte. En Ezequiel 28, 9, 10 dice, ¿acaso podrás decir soy un Dios? ¿Delante de quién te mataré? Si tú eres un ser humano y no un Dios, ¿en manos de quién te mataré? Muerte de despreciables morirás en manos de extraños, porque yo he hablado, dice el Adonai Jehová. Y más, en el libro de Job, ¿acaso, fíjate la reprensión que recibe Job, ¿sí? ¿Acaso en tus días has ordenado la mañana, o sea, le has ordenado la mañana, o hiciste saber al alba su lugar, para asir por las puntas a la tierra y sean sacudidos los malvados de ella? ¿Sí? ¿Acaso en Job 38, 34, 35 dice, ¿acaso alzas tu voz al nubarrón para que de abundancia de agua te cubra? ¿Acaso envías a los relámpagos para que vayan a hacer su cometido o te digan a ti, he aquí estamos? En Job 39, 27 dice, ¿acaso por la orden de tu boca se eleva el águila y pone en lo alto su nido? En Job 48, 9, ¿acaso incluso anularás mi justicia? O sea, ¿anularás mi juicio? Mis juicios, dice aquí el Eterno. ¿Me declararás culpable para justificarte? ¿Acaso un brazo como Dios tienes y con una voz como Él atronarás? ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, necesitamos ser humildes. ¿Sí? Fíjate por qué te traía ese pasaje de este célebre personaje. ¿Sí? Yo no sé si sea consciente de él. ¿Sí? Es un promotor del evangelio de la prosperidad. ¿Sí? El evangelio que busca la bendición, pero no busca al que la da. ¿Sí? Esto es sumamente delicado y te lo pongo como porque es parte de la oración de poder, porque tienes un poder, pero necesitas saber utilizarlo, necesitas tener el conocimiento para ello. La misma Escritura nos dice en Isaías 17, 45, 47, y respondió David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y venablo, empero yo voy a ti con el nombre de Yahweh Tsebaot, el Elohim de las huestes de Israel, a las cuales tú has insultado. En este día te entregará Yahweh en mi mano, te mataré, quitaré tu cabeza de ti y daré los cuerpos del campamento de los Pelishtim, de los filisteos en este día, a las aves del cielo y a los animales de la tierra.
Así sabrá toda la tierra que hay Elohim en Israel, que Yahweh cuida de su pueblo, lo que está diciendo. Y sabrá toda esta congregación que no con espada y con lanza salvará Yahweh, porque de Yahweh es la batalla y Él les entregará en nuestra mano. Mi hermano, filisteos, ¿qué es lo que te... Los filisteos modernos son los demonios, son las huestes de maldad que te agobian. Recuerda que nuestra vida se resuelve en un escenario de contienda doble, hacia nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestras malas inclinaciones, ¿sí? Con nuestros malos rasgos de carácter, que tenemos que vencer esta carne, pero también contra esas entidades espirituales de maldad. Es de afuera y de adentro. Tenemos una doble lucha en los cuales es necesario tener este poder. El poder se ejerce hacia nosotros, ¿sí? Primeramente para vencer todo aquello que nos trata de impedir que el reino del Eterno se asiente plenamente en nuestras vidas, nuestra propia carne y esas entidades espirituales de maldad. Y en Deuteronomio 20, 3, 4 nos dice, y Él les dirá, escucha a Israel, ustedes se aproximan hoy a la batalla contra sus enemigos. Que no desfallezca su corazón, no tengan miedo, no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos. Pues el Eterno su Dios, su Elohim, es el que marcha junto con ustedes para hacer la guerra por ustedes contra sus enemigos a fin de salvarlos. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Elohim que tenemos, ese es el Padre que tenemos. Sí, mis hermanos, no queramos ser soberbios, no queramos decir que tenemos poder por nuestra propia mano. ¿Sí? Es Él el quien nos da el poder. Es por su poder que nosotros podemos vencer a todas esas entidades espirituales de maldad que pretenden influir en nuestra vida para desviarnos de ese camino angosto y vencer incluso nuestros propios malos rasgos de carácter, de vencer a nuestra propia carne. Mis hermanos, entonces, sí, se trata de su reino. La oración de poder se trata de su reino. Y es con su poder, mis hermanos. Con esto cierro, mis hermanos, pues el tiempo prácticamente está terminando. Espero, mi hermano, mi hermana, que mi boca haya dicho lo que debía de decir, que tu oído haya oído lo que debías escuchar. Pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, que hayas escuchado lo que necesitabas escuchar, mi hermano. Sí, esa palabra que consuela, esa palabra que da confort, sí, pero también esa palabra que redarguye, esa palabra que conflictúa, esa palabra que confronta, esa palabra que inquieta, sí, y te hace ver cómo estás viviendo en esta tierra, qué estás y cómo estás haciendo en esta tierra, sí, cómo estás hablando, qué estás diciendo, qué hay en tu mente, sí, pero también que esa palabra que escuchaste te anime, te inste, te invite, te seduzca a hacer teshuvá, a retornar a nuestro Creador. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yahshua, sirviendo en Hama Ministerios, una congregación judío mesiánico nazareno ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Nos vemos el próximo martes. Shalom.